Nuevamente me presento, soy el doctor Javier Ferrufino Iriarte, cirujano urólogo. Ahí tienen mis datos de contacto para cualquier duda, comentario, pregunta que se les pueda ofrecer. Vamos a llevar el contenido de técnica quirúrgica respecto a equilibrio de líquidos y electrolitos. Vamos a empezar hoy y terminamos el 13 de septiembre. La razón de este tema debemos comprender de que el uso de las soluciones parenterales es parte del manejo perioperatorio. Saber utilizar, reconocer qué tipo de soluciones, en qué momento y el momento de suspenderlos es de mucha importancia porque optimiza los resultados postoperatorios, ya que mejora la perfusión de todos los tejidos. Y eso siempre va a reducir las complicaciones operatorias. Acorta la estancia hospitalaria con una racionalización y buen criterio del uso de planes de electrolitos y de las diferentes soluciones que vamos a ver. Es así que los pilares fundamentales que vamos a adquirir va a ser el manejo de los fluidos y la dieta preoperatorios, alentar la dieta oral temprana, evitar la administración excesiva de soluciones intravenosas. Entonces, recuerden estos objetivos de aprendizaje. Van a comprender la importancia y las razones de la fluidoterapia, porque en realidad el uso de las soluciones parenterales es una terapia. Existe un plan de soluciones. Vamos a conocer datos precisos para poder instaurar la fluidoterapia. Espero que sean capaces de diferenciar los tipos de soluciones parenterales, elegir cuándo debe utilizarse la fluidoterapia, discernir los tipos, las dosis de la solución parenteral que son requeridos en el entorno perioperatorio del paciente, es decir, desde el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. ¿Sí? Definir cuándo debe suspenderse la fluidoterapia y utilizar técnicas perioperatorias de evaluación que nos constaten deshidratación e hipovolemia, que van a ser las indicaciones para colocar suero al paciente. Entonces, como ven ahí en la imagen, como técnica quirúrgica, la fluidoterapia constituye una invasión al cuerpo del paciente y como invasión, como droga que se va a instaurar, debemos tener una correcta comunicación, consentimiento informado de las diferentes soluciones, inclusive hemoderivados que se puedan utilizar en el paciente. El objetivo principal de la fluidoterapia va a ser de instaurar el volumen efectivo circulante, evitando la sobrecarga y de la deshidratación, mientras se mantiene un balance cero. Es decir, que un paciente euvolémico, que vamos a aprender cómo poder determinar cuando el paciente tiene un volumen efectivo, no va a ser necesario esta fluidoterapia, más bien va a acarrear varias complicaciones que va a ir en detrimento a la evolución posquirúrgica del paciente. Quiero empezar con ustedes compartiendo datos alarmantes que se han estado viendo en los últimos años respecto al uso de las soluciones de la fluidoterapia. Para empezar, los pacientes quirúrgicos reciben de 5 a 10 litros de soluciones y de 600 a 1000 milimoles de sodio, con efectos muy deleterios, que en resumen evidencian complicaciones posoperatorias cuando exceden los 2.5 litros. Estos estudios son en pacientes que tienen una fisiología bastante conservada, con comorbilidades cero, ¿sí? Y lo interesante de ello es que estos estudios empezaron por el uso de las soluciones coloidales, porque pensaban al principio
de que las soluciones parenterales de los diferentes tipos se veían muchas complicaciones y empezaron a utilizar coloides. Sin embargo, vieron de que más bien hay un sobreuso, una sobrecarga muy indiscriminada de estas soluciones, ¿sí? Otro dato alarmante es que continúa el ayuno prolongado innecesario y la preparación intestinal que tradicionalmente fueron aplicados para la preparación preoperatoria del paciente. Esto ha producido muchos déficits en el volumen y en el balance hidroelectrolítico. Y por muchos años fueron pilares para la preparación preoperatoria del paciente. En algunos lugares aún así se los sigue utilizando y bueno, dependiendo del entorno quirúrgico, a preferencias del cirujano, todavía se va a seguir utilizando una preparación intestinal, pero hay que considerar que desde la planificación quirúrgica vamos a condicionar mucho el estado hidroelectrolítico del paciente. Esta administración indiscriminada ha incrementado mucho los costos y la estancia hospitalaria del paciente. De manera innecesaria podemos conllevar a complicaciones innecesarias, con lo que la estancia hospitalaria va a ser muy prolongada. La restricción de los fluidos por debajo del 25% de volumen necesario también relaciona a efectos deleterios. O sea que también está la otra cara de la moneda. O sea, que podemos llegar a deshidratarlo demasiado al paciente si somos muy reacios a instaurar también los fluidos que necesita el paciente. Entonces hay que mantener un balance bastante equilibrado con datos clínicos, con datos objetivos y siempre al lado del paciente con una evaluación rutinaria, diaria, inclusive, bueno, yo diría por lo menos cada turno dentro de la estancia hospitalaria, que vendría a ser, ¿no? Mañana, tarde y noche. Se desarrolla un ciclo vicioso de balance positivo que se llega a necesitar una ultrafiltración. Cuando el paciente ya se hemodiluye a una medida tan grande en la que su mismo cuerpo, el riñón, no logra balancear el exceso de líquido y otros electrolitos más, entra a un ciclo donde ya el mismo cuerpo, la misma homeostasis, no puede llegar al equilibrio. Y muchas veces estos pacientes críticos necesitan ultrafiltración. ¿Qué quiere decir eso? Es una modalidad de hemodiálisis en la que se apoyan para eliminar ese exceso de volumen, exceso de citoquinas inflamatorias, exceso de productos de la sepsis. Entonces, hay que cuidar demasiado y determinar qué cuadro clínico tiene el paciente para no sobrecargar de volumen y electrolitos. Para todo ello, durante los últimos años, muchos protocolos se han instaurado. El más relevante de todos ellos es el NSAIDs Recovery After Surgery, que es la recuperación mejorada después de la cirugía y que se han desarrollado para cada tipo de cirugía. Hay el ERAS para cirugía intestinal, hay el ERAS para la cirugía torácica, hay el ERAS para cirugía urológica, y así se han desarrollado varios protocolos para disminuir todas estas comorbilidades innecesarias que ha llegado a tener el paciente durante toda la evolución de la cirugía en el mundo. Para ello, de manera internacional, se ha constituido la Academia Internacional de Líquidos, de Fluidos, el IFA. Y aquí yo les he plasmado literalmente varios preceptos de esta academia. El primero es que el balance positivo, vamos a ver que el balance positivo llega a ser un incremento de la sobrecarga de volumen extracelular en el paciente, ¿no? Entonces, cuando tiene el paciente este balance positivo, se lo está tomando ya como un marcador de enfermedad. Ya en años
más anteriores, ¿sí? Más antiguos, si se podría decir, se consideraba demasiado que era una iatrogenia prevenible. Pero lo que estamos causando con un balance positivo, un exceso de sobrecarga de volumen, estamos causando una enfermedad, estamos causando desequilibrios hidroelectrolíticos. Y además, este balance positivo durante el curso de la enfermedad y evolución posoperatoria también llega a ser un marcador de enfermedad. Es decir, hay que cuestionarnos siempre por qué el paciente está reteniendo líquidos, por qué el paciente está teniendo desequilibrio electrolítico. Es decir, que este balance positivo está llegando a ser un marcador de enfermedad. Luego, hay que considerar que cada paciente es único, las soluciones no son una receta de cocina, hay que ver y considerar los diferentes requerimientos metabólicos del paciente, el estado basal hidroelectrolítico, la edad, las comorbilidades que pueda tener y los diagnósticos actuales. De un día para el otro, el paciente puede cambiar totalmente un diagnóstico. Entonces, también el plan de líquidos, de soluciones, va a cambiar con él. Cada prescripción debe ser regulado dinámicamente y recondicionado durante toda la evolución hospitalaria. Eso sería como resumen de lo que les estoy hablando. Las tres indicaciones principales, bueno, mejor dicho, cuatro, hay una cuarta que ha agregado esta organización internacional, son las siguientes. Miren, hay para reanimar al paciente. Existe hipovolemia, un paciente que está entrando en shock, ha perdido mucho volumen sanguíneo por un politraumatismo, una cirugía que llevó mucha hemorragia, ¿sí? Entonces, la fluidoterapia de reanimación va a tener el objetivo de corregir el déficit de volumen intravascular de esa hipovolemia aguda. Y el objetivo va a ser restaurar ese volumen circulante. Y para ello precisamos la evaluación clínica y datos muy objetivos que lo vamos a ver. Luego está la fluidoterapia de reemplazo. Esto es para corregir los déficits hidroelectrolíticos. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con hepatopatías, pacientes que entran en sepsis. Entonces, hay muchas condiciones clínicas que van a llevar a déficits hidroelectrolíticos, van a entorpecer la preparación preoperatoria del paciente, como también la evolución posoperatoria, que muy bien pueden ser bien compensados por soluciones parenterales, pero el objetivo principal es llevar a un balance cero para que el paciente retome la vía oral lo más antes posible, ¿sí? Entonces, en la fluidoterapia de reemplazo vamos a sustituir pérdidas, como también eliminar los excesos. La tercera indicación de la fluidoterapia es el mantenimiento. Cuando el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene ningún déficit electrolítico, es un paciente que tiene una cirugía programada, no tiene una condición mórbida que ocasione estos déficits hidroelectrolíticos, pero va a tener un tiempo en el que la vía oral va a estar restringida, ¿no? Porque va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía gástrica o el tiempo de la vía oral va a ser prolongada, entonces necesitamos nosotros cubrir las necesidades diarias de agua y electrolitos. Además de agregar, corresponder las necesidades también de aminoácidos y de glucosa para que no entre el paciente en un estado catabólico. Entonces, el objetivo del mantenimiento es distribuir todos estos requerimientos básicos para que el metabolismo continúe, inclusive para llegar a una condición anabólica, porque como cirugía vamos a incidir, vamos a producir una respuesta inflamatoria en la que los tejidos
van a necesitar más anabolismo para su reconstitución y rehabilitación del paciente. Y la cuarta es la que se han dado cuenta durante los años de que también se está agregando un sobrevolumen al paciente cuando se da medicación intravenosa. Por ejemplo, hay antibióticos que se pueden diluir o deben diluirse para no producir nefrotoxicidad inmediata. Hay planes de analgesia posoperatoria donde hay infusiones por 100 o 200 ml, dependiendo de la solución, dependiendo del objetivo terapéutico que llegues a alcanzar. Y tienes que tomar en cuenta ese exceso de volumen farmacológico, porque al ser un medio farmacológico también estás agregando un sobrevolumen. Bueno, respecto a la fluidoterapia de reanimación, lo más importante aquí es encontrar las indicaciones de desescalación. Primera medida, ver que tenga menos dependencia de vasopresores. Para eso nos ayuda mucho la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? El llenado capilar, datos hipovolémicos que mejoran a medida que se está instalando la fluidoterapia. Y esta evaluación no es al día siguiente, son por lo menos cada hora. Hay algunos datos metabólicos como el lactato que nos ayuda a saber de que el paciente ya no tiene hipovolemia, ya la ausencia o la disminución del lactato es un dato muy objetivo porque está existiendo ya una mejor perfusión, los tejidos se están oxigenando, ya no hay tanto metabolismo anaerobio, entonces es un dato indirecto de una mejor perfusión. La adecuada saturación de hemoglobina, desde realizar una gasometría arterial o venosa, podemos tener datos y lo van a aprender a lo largo de medicina, de leer estos datos de gasometría que nos ayudan mucho para detener la fluidoterapia de reanimación. Otro dato importante es la creatinina sérica. Cada vez que mejora el 25% de la creatinina, vendría a ser ya una indicación de la suspensión de la reanimación. Porque el paciente se deshidrata, no le llega flujo al riñón y la creatinina pues aumenta porque no es depurada, ¿no es cierto? El restablecimiento de una meta equilibrio, es decir, ves que el paciente está mejorando hemodinámicamente, uno se puede trazar el objetivo de que en 24 horas, si yo le doy un litro menos, el paciente va a entrar ya a un balance negativo. Quiere decir de que de todos los mecanismos fisiológicos que vamos a ver a continuación se están compensando. Tomen muy en cuenta de que las soluciones parenterales son drogas, ¿sí? Las 4 Ds de las soluciones, y como en toda droga, la tienen que tener en mente siempre. Es una droga, cualquier solución es una droga, tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones y sus efectos colaterales. Tienen sus dosis dependiendo del estado clínico del paciente, sus comorbilidades, los objetivos, qué tipo de fluidoterapia se está eligiendo en el paciente, el porqué de la cantidad, del tiempo, de la composición y la concentración son esenciales. Tienen que tomar en cuenta de que no existe dosis estándar a diferencia de la mayoría de las drogas, ¿no es cierto? Ya están bien instauradas por kilo peso, ya están bien instauradas para que no se pierda la vida media de la droga. En cambio, en las soluciones no existen esas dosis estándares. Hay algunas recomendaciones que las vamos a ver, pero las dosis son muy dinámicas. Por eso también lo que la ciencia ha podido otorgar tecnológicamente son las bombas de infusión. Hay bombas de infusión que se calculan muy a precisión y son bastante utilizados en las unidades de terapia intensiva y por el anestesiólogo.
Luego está la duración, es muy crucial porque va a depender de cuánto volumen estamos ingresando al paciente, la concentración electrolítica. Y luego la desescalación. Importante reconocer los datos, cuándo debemos detener la fluidoterapia o argumentar siempre la administración de la solución. No es suficiente decir, a ver, saque la lengua, está seca su lengua y demás. No es suficiente. Vamos a ver otros datos clínicos que nos van a ayudar a argumentar, continuar la fluidoterapia. Para todo este preámbulo es para que eviten producir efectos deleterios al paciente, ¿sí? Y aparte no se debe extrapolar o generalizar para las variadas situaciones clínicas. Uno puede decir de manera empírica de que me va muy bien con tal solución en el posoperatorio. En mis pacientes a los que he realizado apendicectomía o a los que he realizado colecistectomía, me va muy bien con tal solución. Y no he tenido ningún problema, ¿no? Por ejemplo, podría ser un argumento, pero no. Argumentemos más científicamente con datos precisos que nos va a presentar el paciente durante su evolución clínica. Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿sí? Para que, por ejemplo, en una terapia inapropiada, tengan en cuenta una falla orgánica, para que tengan en cuenta varias situaciones de soporte artificial que pueda tener el paciente, por ejemplo, la duración de la ventilación mecánica. Cada vez que invadimos al paciente, las pérdidas insensibles de agua van a ser mayores, ¿sí? La terapia apropiada, combinaciones de terapia, de las diferentes drogas que se puedan utilizar, por ejemplo, los vasopresores, pues ya va a ser también menos necesario la cantidad de volumen que estemos pasando al paciente. La farmacocinética es muy cambiante en un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene enfermedad hepática, el nivel de albúmina que tiene, la penetración, la barrera hemática del tejido, ¿sí? Hay algunas toxinas que pueden circular en el cuerpo que cambian la barrera de intercambio hidroelectrolítico, ¿sí? Un paciente séptico, por ejemplo. Ah, y bueno, entonces tenemos varios escenarios clínicos. Los pacientes pediátricos, obstétricos, geriátricos, ¿sí? Pacientes sépticos también, pacientes que tienen falla o deficiencia de un órgano por por bastante tiempo. Nuevamente, enfermos renales crónicos, hepatópatas, cardiópatas, los pacientes quemados, los pacientes oncológicos, pacientes en shock, los diabéticos, o sea, hay una diversidad clínica muy, muy importante, inclusive en cada cirugía es muy diferente la fisiopatología del desequilibrio hidroelectrolítico. Por ejemplo, puede haber una misma cirugía, la colecistectomía, pero va a ser muy distinta el requerimiento de volumen si va a ser una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica, porque el mismo hecho de que va a pasar el neumoperitoneo a la cavidad intraabdominal disminuye el retorno venoso, hay mayor presión en que disminuye el intercambio gaseoso, etcétera. Entonces, la fisiopatología es bastante distinta también en los escenarios quirúrgicos. En la fluidoterapia lo que debemos evitar siempre es una lesión renal aguda. Bajo volumen, vamos a llevar a esta iatrogenia. Hay estudios interesantes, algunos redactan de un 40-60%, que llegan a lesiones renales agudas, inclusive hasta un 20% de los que cursan una lesión renal aguda hospitalaria iatrogénica
tienen consecuencias a los 3 años o llega a ser un factor de riesgo para que desarrollen enfermedad renal crónica. Son estudios que hicieron abrir los ojos a la comunidad científica para que la fluidoterapia y esa organización internacional que les dije, pues tome las medidas respectivas. Debemos evitar el edema pulmonar, obviamente, es indiscutible esto más que todo para los anestesiólogos, ¿no? Ventilarlo bien al paciente, el intercambio gaseoso es primordial. Evitar el edema tisular porque la cicatrización va a depender de eso, desde una anastomosis entérica, desde la cicatrización de la incisión quirúrgica, la sobrecarga cardíaca, demasiado importante en pacientes geriátricos, ¿no es cierto? Y creación de los terceros espacios que muy bien nos van a perpetuar este ciclo de desequilibrio. Se puede infectar, se puede abscedar, todo esto innecesariamente. ¿Por qué? Porque no tuvimos el criterio preciso del uso de las soluciones parenterales. Entonces, los escenarios, ya les dije, en el escenario preoperatorio, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos primordiales? Minimizar el ayuno, ¿sí? Lo que ha visto la literatura es que se puede instaurar o continuar el paciente con líquidos hasta las 2 horas antes de la cirugía, líquidos limpios, inclusive con bastante carga de carbohidratos. Vamos a ver las recomendaciones en las próximas diapositivas. Y estos son preferentemente complejos para que no entre el paciente en un catabolismo. Lo mejor es no tenerlo mucho tiempo en ayuno al paciente para que su eubolemia se mantenga, su homeostasis no alteremos, ¿sí? Y si se va a preparar el intestino, se deben utilizar agentes isosmóticos para no alterar tanto el equilibrio hidroelectrolítico. Y para eso también hay que estratificar al paciente cuáles son los que tienen más riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico en tal cirugía. Hay diferentes tipos de calculadoras, ¿sí? Aquí las pueden ver en la diapositiva y las pueden buscar sin ningún problema. Pero la fluidoterapia o la consideración del balance hidroelectrolítico debe estar considerado desde el preoperatorio. Luego está el transoperatorio. Entonces hay que mantenerlo al paciente en eubolemia, que no entre en hipovolemia, ¿no es cierto? Y tampoco en sobrecarga. Esto va a ser mucho más responsabilidad del anestesiólogo. El asunto de la anestesia es que pues produce vasodilatación. Independientemente del tipo de anestesia que se utilice, siempre hay un grado de vasodilatación. Y por muchos años el estándar de oro en los anestesiólogos fue sobrecargar de volumen al paciente, inicialmente por esta consideración teórica. Pero como vamos a ver adelante, en los últimos años han demostrado que más bien va en contra de la rehabilitación, de la recuperación del paciente. Entonces el anestesiólogo también va a diferenciar en riesgos, en bajo, medio y alto riesgo. Y como él está con el monitor, con el equipo de anestesiología y otros aditamentos como el capnógrafo, como ven en la imagen, ellos tienen un dato mucho más preciso y a la hora, ¿no? En el momento, para no sobrecargar al paciente. En ello, los monitores cardíacos, los que se colocan en electrodos, les voy a mostrar un video, ya están compartiendo ciertos datos objetivos para no sobrecargar al paciente, lo vamos a ver en unos momentos, y ya está dentro del entrenamiento del anestesiólogo combinar los sinotrópicos para optimizar la perfusión. No es sobrecargar de volumen al paciente, también hay que combinar los sinotrópicos
para evitar los edemas innecesarios del paciente. Por ejemplo, se ha visto en las diferentes cirugías entéricas, en sus anastomosis, la técnica quirúrgica prolija o en derivaciones urinarias cuando se utiliza intestino, prolija la técnica quirúrgica, pero había fístulas entéricas siempre. Y un fenómeno muy interesante sucedía cuando se quita la vejiga en una cistectomía radical, de que hay un desbalance. Es como que el cuerpo reconoce que ya no tiene vejiga y quiere retener líquido. Y cuando se utiliza segmentos de intestino, al sobrecargar al paciente y haber realizado la anastomosis del intestino, quitar una parte del intestino para crear la nueva vejiga, desarrollaban fístulas. Y los quirúrgicos se cuestionaban: si hacemos tan prolija la técnica quirúrgica, ¿por qué fistulizan? ¿Por qué fistulizan? Y al pasar del tiempo, pues vieron de que el edema intestinal, la sobrecarga de líquidos, es el gran problema de que ocasionaba las fístulas. Bueno, entonces la hipervolemia durante la anestesia quirúrgica produce un aumento de la presión hidrostática, reduce la presión oncótica, y aunque en los primeros momentos el paciente no desarrolla edema pulmonar, el compromiso intercambio gaseoso está hecho. ¿Sí? Porque poco a poco los alvéolos, de manera microscópica, no evidente en radiológicamente, mejor dicho, ya va a haber un compromiso gaseoso. Entonces, es una razón de no sobrecargar al paciente. Otro es de que los niveles del péptido natriurético se incrementan de 2 a 3 veces. Entonces, contrariamente, reduce la presión circulante. Tú le pasas volumen al paciente, hay aumento de este péptido natriurético, aunque lo está sobrecargando este péptido, esta hormona disminuye la presión arterial, y el anestesiólogo baja la presión y le pasaba antes más volumen. Y no recupera la presión. Parece que hay hipovolemia, no está sangrando. A ver, fíjate, seguro que no está sangrando, ¿no? Le pasaba más volumen. Pero no era eso, es que de 2 a 3 veces se estaba incrementando el péptido natriurético. También promueve la pérdida capilar de la albúmina, porque este aumento de la presión hidrostática y oncótica irrumpe una capa muy importante del endotelio, que es el glucocálix. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar un poquito mejor. Y se pierde albúmina, la presión oncótica, hay un desbalance, debería estar la presión oncótica en el sistema vascular, pero pues las proteínas se van al espacio extracelular, entonces retención de líquido. Luego promueve la hipernatremia, muy, muy importante. Se ha visto que por todos los efectos posoperatorios, cascada inflamatoria y demás, el paciente posoperatorio tiene una tendencia a la hipernatremia. Más todavía si el péptido natriurético está estimulado a 2 o 3 veces, solo por la sobrecarga de volumen. Entonces, la respuesta inflamatoria durante la cirugía es inmediata, porque el paciente está entrando a la cirugía por una razón, tiene una descompensación, el paciente está con una infección, el paciente tiene un órgano que no sirve, el paciente tiene un trauma. Entonces, de por sí ya tiene una respuesta inflamatoria que está alterando todo su entorno hidroelectrolítico, y le agregamos la cirugía, que es una invasión, la respuesta inflamatoria que han conocido durante estos periodos, inmediatamente va a haber una alteración, y más que todo a nivel de la permeabilidad capilar. Entonces, el balance de fluidos fue un factor independiente para el riesgo de muerte. Solo el balance de fluidos es considerado un factor de riesgo de muerte en los pacientes posoperatorios.
Bueno, entonces el quirúrgico o el médico que tiene la responsabilidad del paciente, ustedes ya cuando sean médicos generales, van a tener su paciente con indicación quirúrgica, van a invitar o ya van a trabajar con su cirujano, pero pues la atención del paciente no terminada la cirugía. Hay el control posoperatorio y es el más importante para no sobrecargar al paciente, para no instaurar soluciones que no necesita. Entonces, las primeras 12 horas son primordiales para verificar ello, ¿sí? Ah, nuevamente, la dieta oral se debe instaurar lo más antes posible. Obviamente, hay que evaluar el entorno clínico, continuar la estrategia intraoperatoria, hay que tener buena comunicación con el anestesiólogo, qué tipo de solución se utilizó, cuánta solución le pasó, y comunicación adecuada con la enfermería para la cuantificación de los líquidos. Vamos a ver la cantidad de pérdidas insensibles que puede tener el paciente. De manera fisiológica hay pérdidas líquidas, las tenemos que considerar para mantener la fluidoterapia. Entonces, el manejo y administración de las soluciones es un aspecto integral del cuidado perioperatorio. La hidratación oral siempre va a ser superior a la intravenosa. Vamos a ver que las soluciones, hay nomenclaturas en las que dicen es isotónica, es fisiológica, es normal, pero esas palabras, por decirles, no existen porque siempre va a haber un desbalance, no hay la solución perfecta. La solución adecuada va a ser dependiendo de la evolución del paciente y la enfermedad y la indicación por la que lleva la fluidoterapia. Entonces, no hay nada mejor que la hidratación oral. Y está recomendado de que se progrese en la dieta oral de 25 a 35 mililitros por kilo de líquidos diarios en el periodo de recuperación. Eso es para cumplir los requerimientos basales. De eso no se olviden. Entonces, para empezar a entender este equilibrio electrolítico hídrico, recordemos, ¿no? La fisiología, el 60% somos agua y hay diferentes espacios extracelulares, el intravascular, el intravascular, el extracelular y el intracelular, ¿cierto? Y en diferentes porcentajes, es decir que somos agua y lo necesitamos ser porque es un solvente, hay reacciones químicas, hay una distribución, una eliminación molecular, hay la termorregulación. Entonces es necesario que el paciente se mantenga hidratado, euvolémico y en balance cero. Definamos primero la hidratación. Muy, muy importante porque va a ser un punto de partida para iniciar la fluidoterapia de restitución. Está definido como la osmolaridad aumentada en el plasma, ¿sí? De 280 a 300, la osmolaridad es normal, ¿sí? Y esto está calculado por kilo. Cuando supera los 300, ya estamos hablando de una deshidratación, es decir, que el espacio intravascular es el único espacio que nosotros podemos medir. El extracelular es muy difícil, ¿no? Con los datos indirectos de la extracción de sangre, podemos intuir, podemos inferir los cambios que pueden darse en el espacio extracelular. Y en el espacio intracelular, peor aún, ¿no? O sea, por eso nos valemos mucho de los resultados plasmáticos. Entonces recuerden muy bien ese rango.
Eh, y esta hidratación siempre va a ser por un equilibrio entre la integridad de la membrana celular, el equilibrio electrolítico que hay entre el espacio extra e intracelular y las fuerzas de Starling, que son las hidrostáticas, ¿no? Y la oncótica, la albúmina, la presión arterial, el endotelio, el glucocálix del endotelio, de todo el endotelio, y más importante, el endotelio del riñón. Entonces, tengan en cuenta esta definición de deshidratación, los objetivos y marcadores de la deshidratación y el impacto fisiológico de la deshidratación que vamos a ver. Sin embargo, esta evaluación es muy compleja, hay muchas variables físicas, no hay las idóneas, también laboratorialmente nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, entonces lleva su ciencia, su empirismo y su arte, ¿no? En, Vamos a escuchar mucho sobre la osmolaridad, de fisiología ustedes conocen. Al hablar de ella vamos a contar con que se menciona a todos los solutos en una unidad de volumen, ¿sí? En las soluciones, pues hay desde 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, inclusive hasta 3 litros. En esas presentaciones se puede lograr disponer de las soluciones. De 3 litros aquí en Bolivia no lo he visto, parece que no hay, ¿sí? Entonces alcanzan hasta el litro. La tonicidad, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la concentración de solutos, la fuerza que adquieren ellos cuando no pasan la membrana semipermeable. Hablando de la membrana semipermeable, el endotelio y la membrana celular. La osmolalidad es cuando hablamos de todos los solutos de una masa de volumen, ¿no? Del cuerpo. Y cuando hablamos de ellos, ahí están las definiciones de hiperosmolaridad, isosmolar y hiposmolar, ¿sí? El tercer espacio, esa Academia Internacional que les mostré al principio, está cambiando bastante este término porque hubo mucha confusión en sus ensayos clínicos. Pero aún así me gustaría que lo mantengamos porque nos ayuda a visualizar ese compartimiento virtual que no es funcional, solamente está cargando líquido. Y tampoco quiere decir de que necesariamente tengamos que evidenciar un espacio de líquido, por ejemplo, una citis, un urinoma, un derrame pleural. No necesariamente tuviera que haber eso, ¿no? Con tal de que el líquido esté aumentando en el espacio intersticial y aún el paciente no tenga edema, ya se está formando el tercer espacio. Entonces, como concepto, lo tenemos que tener presente. La eubolemia, creo que no hay ningún problema de eso, ¿no? Es la bulimia adecuada según el paciente, según su edad, su peso, su metabolismo. Y el balance cero es la neutralidad eléctrica. Las soluciones balanceadas, eso sí quiero que se lleven a casa, ese concepto. Soluciones balanceadas hay muy, muy pocas. Y estas soluciones son las que debemos utilizar en los pacientes donde no tiene muchas comorbilidades, no hay mucho déficit, es para la fluidoterapia de mantenimiento. Cuando el paciente va a tener horas de ayuno, donde el paciente va a permanecer horas de no ingerir ni una gota de agua, ¿sí? Entonces, estas soluciones balanceadas son las mejores para mantener la homeostasis extracelular, porque mantienen el equilibrio ácido-base en la constitución de ellas y los gradientes electrolíticos. Y en especial, el cloro es bajo, menor o igual a 110 mil equivalentes por litro, porque nuevamente ya les mencioné,
se ha visto de que en el postoperatorio la alteración más común, ¿no? Quitando el estado clínico del paciente, ¿no? Un paciente que no tiene otra enfermedad más que de la que se le está operando, va a haber hipernatremia. Entonces, no debemos sobrecargarle por más sodio que va a tener de manera fisiopatológica por haber sido operado. Causas de deshidratación. Tenemos muy sensibles son los pacientes geriátricos. Ellos también tienen tendencia a la hipernatremia por su condición geriátrica, por ese simple hecho de ser mayores. Comorbilidades, la polifarmacia hay que tener en cuenta. Y el perioperatorio, ¿no? Cuánto ha sangrado el paciente, cuantificar el sangrado, las gasas humedecidas, las compresas, por dedo de guante, hay ciertos cálculos de cantidad de sangre que puede haber, cuántas gasas empapadas hubo. Entonces, eso poco a poco van a conocer en su entorno hospitalario. El uso indiscriminado de soluciones parenterales, no saben qué solución colocar al paciente, no lo hagan, ¿sí? Y todavía hay en la idiosincrasia de nuestra población en que me siento mal, doctorcito, póngame pues una solución, por favor. No, me siento débil, ¿no? Y el doctorcito pues pone, no sé, su solución fisiológica, ¿no? Fisiológica, la solución normal. Vamos a ver que esos términos están muy mal empleados. Y pues le pone su vitamina C, su complejo B, etcétera. Y el paciente pues estaba más solamente porque se peleó con su mujer o tiene gastos, deudas bancarias, etcétera. Pero pues por lo que ve que le entra suerito, pues ya se siente mucho mejor, ¿no? Entonces hay prácticas que hay que dejarlas de hacer. Las infecciones posoperatorias, muy frecuente de que nuestro paciente, uno, ya tenga cierta infección, por eso le estamos operando, ¿no? O sea, vamos a solucionar una necrosis, por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis, ¿no es cierto? Y la complicación más frecuente va a ser la infección. Entonces, la misma infección nos va a alterar también el medio interno hidroelectrolítico. Y per se aumenta las complicaciones posquirúrgicas, o sea, la deshidratación, la falta de perfusión del tejido nos va a producir muchas complicaciones. Entonces, la deshidratación, seguimos definiéndola. Ya sabemos la osmolaridad, en un momento vamos a saber cómo calcularla. Y este exceso de pérdida de agua corporal se va a traducir en el intracelular, ¿sí? Entonces hay que definir esas diferencias. O sea, uno está deshidratado porque hay pérdida en el espacio intracelular y hay pérdida de solutos. Los dos van de la mano. Es decir, que no es lo mismo deshidratación de hipovolemia. Puede haber un paciente euvolémico, pero deshidratado, porque todas las fuerzas de oncóticas, de Starling, etcétera, etcétera, hizo compensar de que el espacio intravascular tenga el volumen suficiente para circular toda la sangre y el paciente se mantenga perfundido, pero ya está existiendo un desbalance de agua, de electrolitos dentro de la célula. Entonces, eso es muy distinto y no es que está deshidratado y le falta agua, no, está deshidratado, le falta agua y le falta sodio y cloro. Entonces, el deshidratado le falta agua y le falta sodio y cloro. Las tres cosas van de la mano. Inclusive ya los últimos estudios, les dije al principio, ¿no? Arriba de 300 vendría a ser deshidratado, pero bien, ven que a partir de los 295 milismoles por kilo, ya está habiendo una pérdida del 2% del agua corporal. Y este va a ser un factor predictor
para desarrollar más deshidratación. Entonces, se ha bajado 5 puntitos más para definir esta deshidratación. Esto les comento porque la mayoría de la literatura habla de esos 300, pero ya la más actualizada es arriba de 295. Los efectos fisiopatológicos en los comportamientos, la deshidratación, nuevamente, está en relación al intracelular. Ya va a existir una disfunción orgánica. Si bien hay todos esos mecanismos para mantener la circulación sanguínea, uno puede decir, no, el paciente está con buena presión, el paciente está con buena frecuencia cardíaca, tiene buen llenado capilar. Sí, pero ¿y cómo están su sodio, su potasio, su cloro? ¿Has hecho electrolitos séricos? Probablemente el paciente esté deshidratado, ¿no es cierto? Y esa deshidratación te va a llevar a otras complicaciones quirúrgicas. Nuevamente los términos, ¿no? Isotónico, hipotónico, hipertónico. Los isotónicos, hay pérdida del agua más con los solutos, ¿sí? En especial el sodio y el cloro. Ya de fisiología saben que el sodio y el cloro van con el agua y el sodio nunca va a ir solito, va a ir siempre con el cloro por la compensación aniónica. Hipotónica, va a haber más exceso de pérdida de sodio y cloro. Poco a poco, a medida que lleguen a temas de medicina interna, van a haber muchas condiciones clínicas donde va a haber ese exceso de pérdida de sodio, las pérdidas con los solutos y el agua, ¿sí? Luego está la hipertónica, donde hay solamente pérdida de agua, ¿sí? Hay una deshidratación celular, es decir, que hay más pérdida de agua que solutos. Entonces, en sí, los grupos son muy heterogéneos. Nuevamente, resumamos las condiciones del paciente, geriátricos, el tipo de, por ejemplo, ¿no? La edad, la cirugía que se va a realizar, las comorbilidades que tengan, las presentaciones bioquímicas son demasiado variadas y hay que individualizar al paciente. La depresión de volumen y la hipovolemia son pérdidas del compartimiento extracelular que causa una contracción del volumen intravascular. ¿Sí? Nuevamente. Entonces, en la deshidratación hipertónica, en la pérdida del fluido intracelular, estimula los hormoreceptores del hipotálamo, inician la sed más la secreción hormonal y principalmente están figurando más la hormona antidiurética y la vasopresina. En la isotónica hay otro componente fisiopatológico. En este va a haber un estímulo de los vasoreceptores y en la hipotónica se van a asociar los dos. Entonces, en la deshidratación hipertónica hay un estímulo más inmediato para la compensación del medio interno, porque va a estimular la sed, ¿sí? Va a los hormoreceptores del hipotálamo, que son mucho más sensibles a la disminución del agua, ¿no? H2O solamente. Inician la sed y la secreción de estas hormonas. En cambio, en la isotónica, como no hay esa contracción del medio interno, ¿sí? O sea, no se da cuenta el cuerpo de que está perdiendo agua solamente porque se mantiene isotónicamente su medio interno, va a tardar en restaurar porque va a depender más de los vasoreceptores. Es decir, de que una deshidratación isotónica va a ser un poco más desafiante en el diagnóstico porque son eubolémicos generalmente y o están ya deshidratados, pero se mantienen isotónicos hasta que disminuye su presión arterial y los vasoreceptores
se estimulen, recién nos damos cuenta, ¿sí? Y recién los vasoreceptores inician el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la cascada simpática, y luego recién cuando ya está muy, muy deshidratado el medio intracelular, los osmoreceptores van a ser estimulados. Entonces tarda un poquito más, o sea, para que nos demos cuenta de manera clínica. Por eso nos valemos demasiado por los electrolitos séricos que podamos manejar. Y en la deshidratación hipotónica, el mayor exceso de pérdida de solutos, por ende, mayor pérdida de volumen de líquido. Este también está asociado mucho a los osmoreceptores, por eso también va a ser más fácil diagnosticarlo clínicamente. En síntesis, la respuesta osmótica es más sensible. El mismo déficit de volumen de agua conlleva efectos bioquímicos y hemodinámicos diferentes. Es decir, el paciente sí está deshidratado, pero dependiendo de estas tres clasificaciones, va a tener diferentes efectos bioquímicos, diferentes estados hemodinámicos, y que hay que reconocerlos. Bueno, quedaremos aquí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Muy bien, les agradezco su presencia y nos vemos mañana a la misma hora. Tengan buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.